Anda, bro. ¿Cómo estás? Mi hermano, ¿bien y tú? Súper. Eso es todo. Aquí emocionado por empezar este nuevo proyecto. Encantado, buenísimo. ¿Y qué? Pues hablemos de ayuno. Hablemos un poquito. Cuéntanos, ¿cómo fue que tú conociste este término? Fíjate que de la manera más random posible. O sea, cuando trabajaba en Arbor, cuando todavía tenía mi vida normal, había un compañero de la oficina que se llama Ricardo Molina, que él tenía ya este concepto de keto, de cetogénesis, de ayuno. Y al principio todos lo veíamos como el loquito, ¿no? Así, este güey está loco. Okay. Y todos los días ayunaba, y nos daba mucho, él tenía mucha intención de enseñarnos. Y pues yo, en este proceso, se combina con el periodo en el que tengo la ansiedad y todo esto que ya hemos platicado, y quiero hacer una transformación física. Entonces me acerqué a algunos libros que ya empezaban a hablar del ayuno, y entonces, hablando con Ricardo, él me dio algunos manuales que él había recibido porque él ya se había puesto a estudiar un poco. Entonces me da estos manuales, me da alguna información, me pongo a estudiar, me empieza a hacer sentido, empiezo a estudiar bioquímica y veo que pues, sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Así fue como empezó en mi vida, ¿no? No lo empecé, digamos, solito. Creo que hacer un cambio solo es muy difícil. Y pues bueno, así fue como lo abordé yo, y él nos decía, no, pues es que ustedes me conocen delgado, pero yo era gordo. Sí, claro, ¿no? Y sí, lo que yo hice fue y nos decía, hace 6 meses empecé a ayunar y a hacer keto y ya soy otro, ¿no? Decía, ay, sí, nos enseñaba fotos y pues más o menos se lo creíamos, y más o menos no, yo creo que esa foto tiene 20 años, no. ¿Sabes? Entonces, así fue como empecé con el mundo del ayuno, obviamente acompañado de libros. Fue mucho por la curiosidad de lo que decía este personaje, un sujetazo con el cual tenía muy buenas conversaciones. Ricardo fue el primero que me dio mi approach hacia el ayuno, fue Ricardo. Ok, qué interesante, porque digo, yo conozco a Ricardo. Ajá. Y no sabía esa historia, güey, ¿no? Sí. O sea, no sabía que él te había orientado, te había acercado esa información. Sí, él fue el primero de quien yo escuché este tema del ayuno intermitente, intermittent fasting, como le decía él. Órale, qué loco. Sí. ¿Tú cómo fue lo primero que viste de ayuno? O sea, yo igual fue igual en el proceso de que tú estabas cambiando de hábitos y todo eso. Muy parecido al tiempo. Ajá. O sea, yo lo escuchaba, volvemos a repetir lo que ya alguna vez mencioné, ¿no? De que yo sigo el podcast de Tom Bilyeu, sí, de Impact Theory, claro, y en varias entrevistas que tenía con CEOs, expertos en wellness, todo ese tipo de cosas, hablaban igual mucho del ayuno intermitente. Uh-huh. Pero a mí me generó muchísimo conflicto, porque yo vengo de la escuela donde para hacer ejercicio tienes que comer 6 veces al día. Claro, ¿no? Entonces, al principio... Lo cual es, o sea, tiene un fundamento, pero, o sea, al final del día es ciencia vieja, ¿no? O sea, sí, es ciencia vieja y ya está muy desmitificado. Sí, yo también, o sea, con el conocimiento que tengo actual, digo, no, o sea, tiene todo el sentido el tema de que ayunar es lo más natural que hay. Pues claro, pero, o sea, hablando en el contexto de que la gente cuando lo escucha y nos escucha, no, pero pues es que la ciencia dice que hay que comer 6 veces, sí. O sea, no estamos diciendo que estén mal, ¿no? Simplemente fue los que se estudió durante los 50s, 60s, ¿no? A cargo de muchas empresas que buscaban generar razones por las cuales tenías que comer más veces. Okay, ¿no? Sí. Y generar el concepto de snack. El concepto de snack no existía antes de los 50s, ¿sabes? Entonces, no queremos decir que básicamente está mal, ¿no? Está bien en su momento, pero ahorita sabemos diferente y sabemos mejor. ¿No? Siempre se puede hacer mejor. Siempre. Entonces, a mí al principio sí fue, o sea, más bien yo me apalanqué de que tú también lo estabas implementando en ese momento. Sí, empezamos más o menos igual, ¿verdad? Ajá. Según yo, tú empezaste un poco antes que yo, o al menos empezaste a hacer cambios antes que yo, o más rápido. Más radicales, digamos, ¿no? O sea, bueno, sí, también es que tú, el tema de... Yo me aventé como gordo en tobogán. Sí, porque todavía recuerdo que empezabas a mencionar cuestiones como de, no, es que yo dejo de comer a las 6 de la tarde. Ajá. Y recuerdo yo pláticas con Diego, que, digo, para los que no lo conocen, es mi ex socio. Le decía, no, pero es que ese güey está haciendo las cosas mal. O sea, yo me acuerdo que tenía esas conversaciones como, no, güey, es que si quieres salud tienes que consumir alimentos. Ajá. Entonces, me acuerdo que, o sea, seguro sí empezaste antes que yo, pero ya cuando yo lo empecé a implementar, o sea, yo me apoyaba de lo que tú ya llevabas recorrido, tal vez. Obviamente, o sea, digamos, de tu experiencia, de lo que yo estudiaba en los podcasts, y también había algunos libros
que empecé también a consumir debido a que lo escuchaba mucho, ¿no? Era muy recurrente cuestiones de salud. Y entonces empecé a estudiar nuevos libros o libros actualizados de salud, donde ya empezaban a mencionar también cuestiones del ayuno. Entonces fue como de, por todos lados ayuno. Sí. Y entonces así lo empecé a implementar, pero sí, al principio a mí me costó mucho trabajo. Claro, pero es que aparte tú hacías muchísima actividad física, o sea, más bien nunca lo dejaste de hacer, llevas muchos años haciendo actividad física en forma, ¿no? Sí, pues es que digamos que toda la vida. O sea, sí lo dejé temporalmente en la adolescencia, o sea, por cuestiones de reuniones sociales, fiestas, todo esto. Claro. Donde, pues al momento de digamos que dedicarle tiempo y enfoque, pues desperdiciaba mi tiempo útil, ¿no? Claro, sí. Por estar cansado de ir a las fiestas, etc. Jet lag social y todas esas cosas que estaremos platicando después. Pero sí, por ejemplo, ya después de implementarlo, o sea, bueno, cuando lo empecé, como dije, ok, vamos a empezar. Me acuerdo que a mí también lo que me costó muchísimo trabajo es hacer ejercicio en ayunas. Claro. Porque mi cuerpo ya traía la dependencia. Eso es justamente a lo que iba, o sea, el tema que quería tocar, porque para mí, como una persona sedentaria que apenas estaba abordando el ejercicio, retomando, porque toda la vida hice ejercicio de manera intermitente, ya tenía un triatlón en la bolsa, ya había subido las montañas más altas del país, etcétera, ¿no? Pero lo dejé y me tiré al demonio, ¿no? O sea, al vicio, digamos. Entonces, para mí retomarlo, por un lado no fue difícil porque yo ya tenía la experiencia de la disciplina del entrenamiento, pero por otro lado, retomarlo en ayunas no fue complicado porque no tenía tanto desgaste energético. Y cuando tú vienes de comer 6 veces al día, tener, digamos, todo lo que ya sabemos, ¿no? De este desbalance de insulina, desbalance de glucosa, y aparte que no te genera un problema de salud gracias a toda la actividad física que haces. Ajá, tus músculos están jalando toda esa glucosa, entonces te mantienen en una homeostasis, digamos, simulada, te simulan una homeostasis que no es real, ajá, te estimulan salud, pero cuando tú empiezas a quitarle esas comidas y mantienes el déficit calórico y estás empezando a cambiar tu metabolismo, debe ser muchísimo más difícil que abordarlo de cero. Sí, o sea, ahí sí creo que debe ser muchísimo más retador el proceso que solamente como yo. Ajá, que, bueno, pues lo único que voy a hacer. Venir de cero. Sí, venir de cero, ¿sabes? Sí, puede ser. Pero digo, de todas formas, o sea, tú también tenías toda esta desregulación de insulina glucosa. Sí, totalmente. No, totalmente. No, yo iba que volaba a tener una diabetes en 1 año o 2 más. Entonces digo, seguramente también, o sea, digamos que al cuerpo le costó también bastante trabajo el adaptarse a esta nueva forma de Fíjate que generar yo energía. me acuerdo que con mi ex esposa, con Talía, teníamos conversaciones de que a mí ya, o sea, para mí era tan recurrente el tema de la ansiedad que yo ya sabía predecir de alguna manera cuándo me empezaba a dar esta ansiedad, ¿no? Okay. Yo ya sabía que ya venía un ataque de ansiedad. Y cuando empiezo a hacer ayunos, cada vez empiezo a hacer ayunos, cambio mi alimentación, probé el veganismo un rato, probé el veganismo crudo un rato, como 2 semanas, me fue muy bien, sí, me fue muy bien, ajá, y todo esto empezó y es lógico, te desintoxicas, comes pura comida limpia, ¿no? Y es un detox. No es sostenible a largo plazo, de acuerdo a lo que entiendo hoy en día, o en su momento no lo abordé de una manera correcta, ajá, lo hice medio lamentón, probé de todo. Pero cuando empecé a abordar los ayunos, me acuerdo que de repente me ponía en un modo de como overdrive, en el que tenía muchísima energía y sentía así como que me empezaban como a sudar los dedos, todo el mundo regresaba como un full color, ¿no? Así como que lo tenías en sepia, y zoom, le subes el contraste y la saturación a todo, y todo lo ves así como súper a color, y yo decía, hasta me empezaba a sentir medio acelerado y con mucha energía y decía, viene un ataque de ansiedad. Entonces yo me tomaba el pulso, porque antes me daba miedo usar estas madres. O sea, esta cosa de que te mide el pulso me daba miedo, me daba ansiedad ver qué pulsaciones tenía, ¿no? O sea, a ese nivel. Era horrible. Entonces yo solito me armaba de valor y me medía el pulso y decía, no, estoy chill. Entonces, ¿por qué me siento así? Y eran mis primeros síntomas de cetosis, ¿sabes? Entonces yo me sentía así como rebosante de energía y trabajaba con muchísima atención y empezaba a sentirme en un estado como de ansiedad controlada, ¿sabes? Sí, sí. Súper energía, pero chill, ¿sabes? O sea, se desconectaba mi cabeza de mi cuerpo. Mi cuerpo estaba chill y mi cabeza estaba en overdrive, ¿sabes?
Y eso se empezaba a sentir muy chido. Y ahí fue cuando dije, wow, esto está chido. Y entonces empecé a investigar más y entonces empecé a descubrir el concepto de cetosis, el Bulletproof Coffee y cómo inducir más este estado de high alert y que tu cuerpo se empieza a flexibilizar, ¿no? Todo esto son primeros síntomas de flexibilidad metabólica que se los podemos platicar muchísimo a fondo, muchísimo más a fondo. Creo que esta historia no la conocías. No. De mis primeras, y yo le decía a Talía, mi ex esposa, oye, ¿no te pasa que te sientes así? Me dice, no manches, yo pensé que era la única, que yo también de repente me sentía así como, y como a las 12 más o menos. Sí, porque rompíamos ayuno como a la 1:30, ¿no? Al principio. Sí, como a las 12, pum, patea la mula. Entonces, oye, pero por ejemplo, Ricardo no te había advertido de... No como tal. De esa... No como tal. Estado. Él decía que, o sea, y lo veías, y él siempre estaba así como súper energetizado, ¿no? Y no recuerdo que él dijera, ten cuidado con esto porque te va a pasar esto. ¿Y nunca tuviste el famoso keto flu? Sí. ¿Sí? Sí me pasó. Yo no lo recuerdo. ¿No te pasó? O sea, probablemente sí, pero no lo tengo asociado. No gripa como tal, pero es que yo venía de la basura, bro. O sea, yo venía de pasarla muy mal. Entonces, sí me dio, sobre todo me dio cuando lo hacía mal. Okay. Cuando volví a tomar alcohol, cuando volví a la fiesta, cuando volví a comer papitas y cosas de esas. Sí, los siguientes 3 días, los siguientes 3 días la pasaba mal. ¿Sabes? O sea, me daba un día de cheat meals, ya había o sea, no sentí, como yo venía de muy malos hábitos, empecé a asumir la cetosis y me empezaba a gustar muchísimo, me empecé a sentir muchísimo mejor, pero yo todavía tomaba un día a la semana y tenía un cheat meal y todos estos permisitos que en realidad no sirven de nada, solamente te frenan el progreso y al final, o sea, ahí es donde lo sentía, cuando me daba esos permisitos y ahí fue cuando dije, ya, adiós alcohol, adiós esto, me volví muy extremo. Pero era parte del proceso. Sí, porque yo, o sea, personalmente no recuerdo haberme sentido como... Lo que a mí sí me pasó mucho fue justamente el switch entre glucosa y cetonas al momento de estar haciendo ejercicio. Del famoso de, híjole, ya se me bajó la ahorita, en el siguiente episodio hablaremos acerca de entrenamiento en ayunas. Tenemos un par de anécdotas bastante divertidas que seguro les va a gustar. Pero cuéntame, ¿a ti no te pasó el craving? O sea, el dulce. Sí, de hecho, o sea, igual y a la fecha todavía de repente siento como esas ganas de algo dulce, pero no tan descontrolado. Ya. O sea, por ejemplo, o sea, lo puedo sustituyo algo extremadamente dulce, por ejemplo, por moras o coco. Claro. Sí, hay maneras de abordarlo. Pero en ese momento... Por ejemplo, dejar las pastas. Tú comías un chorro de pasta de arroz, ¿me acuerdo? Sí, no, más bien yo creo que a mí lo que me costó trabajo fue dejar probablemente el pan. Y las tortillas. Sí, esos dos yo creo que fue lo que más me costó trabajo. Ya. Y sí me daban también esos como ataques de ansiedad por algo dulce. Pero según yo, o sea, mi forma de ver la realidad, no la sufría tanto. No la pasaba tan mal. No la pasaba tan mal. Sin embargo, el hecho de mantenerme como estricto al principio de tener la dieta muy baja en carbohidratos, una dieta keto, me acuerdo que eso sí me generaba conflicto. Como el apegarme a no puedes consumir carbohidratos. Así era cuando de repente decía, puta, ¿qué hago? Eso sí me costó mucho trabajo. Y al principio, como 3 meses, fue intermitente de que recaía. O sea, era como de una semana bien y 3 días ya vale mal. Y era así como, chale, a ver, vamos a volver a retomar. Claro. Porque obviamente entiendo... ¿Y qué era lo que te costaba trabajo? Yo creo que eran o sea, el hecho de que vivimos en una sociedad donde todo es carbohidrato. Claro. Y el hecho de que yo estaba acostumbrado a los carbohidratos. Pero no, me refiero más en el momento a momento. ¿Qué era lo que te hacía caer? O sea, estás ahí, tienes la opción A, la opción B, o tal vez no hay opción B. No había opción. O sea, es que se juntaban las dos. Y no sabías tomar mejores decisiones. Sí, o sea, más bien no tenía tanto conocimiento. Ya. Y entonces se me cerraba el mundo. Y claro, y es el concepto de tu contexto llama. Contexto jala. Sí, porque era de, ok, no hay nada de comer en la casa, ¿qué pido? Todo trae, o sea, todo tenía carbohidratos. Es bien difícil. Entonces te digo, se juntaban esas dos variables. Claro. Que actualmente ahora ya, obviamente debido a que ya tengo una mejor adaptación, entonces ahora puedo decir,
pues ayuno 24 horas y no pasa nada. Claro. Pero pues en ese entonces, cuando No lo apenas estás empezando, el ayunar 8 o 10 horas era así como de, a ver, como que territorio desconocido. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que era ese tema también. Y antes de empezar con el ayuno, ¿cuántas horas ayunabas? O sea, cuando comías estas 6 veces al día, ¿a qué hora cenabas y a qué hora desayunabas? Yo creo que, ¿te acuerdas que te he contado que de repente iba al gimnasio a las 10 de la noche? O sea, cerraban a las 11, era de 10 a 11, iba al gimnasio por cuestiones de que todo el día estaba trabajando. Ajá. Y a las 11 llegaba a mi casa a cenar algo. ¿Y te levantabas a las 6? No, como a las 4. No, 5. va. Che, loco. Eso sí. No hagan eso en casa, señores. Sí, No hagan eso en casa. O sea, digo, ya estaremos hablando de por qué no es recomendable eso y por qué no es saludable. Pero digo, cuando me levantaba como a las 4 o 5, no desayunaba luego. Pon tú que desayunaba como a las 7. Ya. Pero pues aún así, pues, eran 6 horas de ayuno. No hagan eso en casa. Pero bueno, todo por hoy. Gracias, hermanito. Nos vemos. Nos vemos a la próxima. Bye. Chao.